Vamos a grabar. Buen día para todos. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que empecemos a hacer construcciones? ¿Estuvieron viendo lo que tenían que hacer, cómo tenían que trabajar, algo? ¿Dudas? ¿No estuvieron viendo? Buen día. Buen día. Yo sinceramente el cuestionario lo ojeé un cacho, tenía una pregunta, pero lo tengo que volver a ver ahora. Bueno, y si no, me mandas algún mail o algo, yo te digo. Fíjate. Tenemos el feed de Ana. No, está bien, pero lo que yo pregunté era si se pusieron a ver algo, si tenían alguna duda antes de empezar a trabajar, yo contestaba y después seguía. No dije si lo tenían hecho. Bueno. Mira quién habla, la que me lo mandó. No se enoje. No se enoje. Todo mal. La mitad. Dios mío. Qué serio que está Mateo. Está leyendo, déjalo tranquilo. Ahí está, estaba leyendo. Cuando hablaba acá en el cuestionario, el 3, la relación de perpendicularidad entre rectas verifica la propiedad transitiva. Y yo no sabía si era la propiedad transitiva de congruencia, eso lo quería preguntar, es un pasado también, pero no. A ver, no. La propiedad transitiva es una propiedad de una relación, cualquiera sea, precisamente. No es de congruencia, dijimos que había propiedad transitiva de congruencia, propiedad transitiva de paralelismo, propiedad transitiva de igualdad, propiedad transitiva de la relación mayor, un segmento es mayor que otro, y acá te pregunta, la relación de perpendicularidad puede ser transitiva hacia una recta, es perpendicular a otra, y esta es perpendicular a la tercera, la primera es perpendicular a la tercera, y con esto no digo más, eso es lo que está preguntando. Ahora sí, ahora me cierra, sí. Eso es lo que está preguntando. Si la relación de perpendicularidad, ¿sí? Todas son relaciones. Entonces, hay relación mayor, por ejemplo, la relación de mayor no tiene la propiedad reflexiva. Si un número es mayor que otro, un número no puede ser mayor que sí mismo, es igual. Entonces, en la propiedad de mayor no se cumple la propiedad reflexiva. ¿Sí? Sí se cumple la transitiva, si un número es mayor que otro y ese a su vez es mayor que un tercero, el primero es mayor que el tercero. Por ejemplo, son distintas propiedades de relaciones que se cumplen o no, depende de la relación que sea. Acá específicamente se pregunta, por ejemplo, nosotros estuvimos todos viendo relaciones de equivalencia, que son las relaciones de igualdad, de congruencia, de paralelismo, esas se cumplen todas. Pero acá, en la de perpendicularidad, si no están seguros, lo dibujan. Una regla perpendicular a la otra y esa regla perpendicular a la tercera, la primera es perpendicular a la tercera. Ahora comprendí. No muevas ni la cabeza. Comprendí, dije yo. Yo dije ahora comprendí. Está bien, cada uno lo analizará. Sí, hay muchas capciosas. Todas. A ver, es la idea. Porque si no, claro, ¿cómo tienes que pensar? Tu mente trabaja. Le cuesta un montón, pobrecita. Aparte es como que, ¿no es cierto que hay sol? ¿Qué me estás preguntando? ¿Si hay sol? ¿O si es cierto que hay o que no hay? En esa yo me trago mucho. Bueno, preguntá. Como le acabo de orientar a Mateo, te voy a orientar a vos sin contestarte. A mí me va a salir una trompada. Cuando termine el año dije, voy a descansar de Graciela. Tal cual, vas a pasar unas vacaciones, mira, no te va a ir a ningún lado, pero te la vas a pasar bomba, la vas a dar bomba. Lo voy a extrañar. Y ustedes a mí, supongo. ¿Cómo no? Bueno. Bueno, las maldades vamos a extrañar. Me gusta, hermana. Pero a ver, ¿te ayudan las maldades a pensar? Sí, pero bueno. Está bien. Vamos a hacer algo de construcción, así los dejo tranquilos, hoy sin maldades, ¿sí? ¿Alguna otra duda? La 2. No sé cuál es la 2, a ver, no sé cuál es la 2. Pero si no te la voy a contestar. 20 afirmaciones acá en la cabeza.
¿qué dice? A ver, busco acá las dos. Dos rectas paralelas pueden tener intersección no vacía. Andá al cuadrito donde Ah, vimos. pues, qué susto. ¿Qué? Andá, No, no, no. anda. No. Vos viste cuando vimos al principio que era una recta, que era una semirrecta. Bueno, ahí vimos posiciones relativas entre dos rectas. Sí. Y definimos que eran rectas paralelas, que eran rectas concurrentes o incidentes, que eran perpendiculares, que no. Y ahí está definido las paralelas. ¿Sí? Sí. Anda a mirar eso. Si no lo encontrás, yo después te digo. Pero en el apunte dice, rectas paralelas pueden ser tal cosa, tal cosa. Sí, sí. Qué colorida, Jane, que estás. Qué linda. Oh, hola. Hola, Bueno. Mica. No te había saludado. Hola, Euge. Hola, Eliana. Aunque Eliana está siempre sentadita ahí en el parque, la saludamos. Aunque no la veamos, Eliana siempre está. Siempre. Sí, es verdad. Es tímida nomás, Eliana. Bueno, a ver. Vamos a empezar entonces. ¿Alguna otra duda? Oh, un montón, pero vamos a estar con eso todo el tiempo. Bueno. Ay, esta chica. ¿Dónde está? Ay, como te quiero, me dijiste chica. Al lado mío sos una pequeñez. Bueno. A ver, estuvimos viendo, después me parece que después de circunferencia, empezamos a ver algo de construcciones nosotros, ¿sí? Las pautas de construcciones, que necesitamos los datos, la figura de análisis, las condiciones de posibilidad, si se puede o no se puede construir una figura. Después contábamos paso a paso lo que íbamos haciendo para la construcción y después veíamos cuántas soluciones podían haber. Vamos a hacer dos o tres construcciones, después yo le armé una que es un poquito más difícil o más completa, que ahí empiezan a depender de las condiciones de los datos para ver las soluciones. Habíamos por favor, ¿cómo se llama ese apunte? El nombre nomás, así lo busco. Era el 17 construcciones geométricas. Yo les puse numerito para acordarme yo y ordenarme un poco, pero no están muy bien ordenados. El año que viene, si sigo así, me voy a tener que acomodar un poco los números. Bueno, todo esto fue surgiendo sobre la marcha, la cursada, ¿no? Bastante bien llegamos a fin de año. Ah, la andamos bárbaro. Pero ¿sabes qué? Como tiro. Bueno. Entonces, habíamos hecho y habíamos construido, transportado un segmento congruente a otro y vimos cómo lo hacíamos con la circunferencia, tomábamos la medida. Después hicimos el transporte de un sector angular, que incluso yo después les mandé un archivito, paso a paso, cómo lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Para ver cómo transportábamos el ángulo, que era más difícil. Me parece que con ustedes después hice la construcción de un triángulo dado 3 lados. Me parece que sí, no me acuerdo, porque ya, la verdad. Construimos mediatriz, ¿sí? Construimos bisectriz, todo eso lo hicimos. Hablamos de una recta, como decíamos, que una recta perpendicular a un lado la podíamos hacer con la mediatriz. Todo eso lo vimos. Así que ahora vamos a tratar de hacer... ¿Este era? Sí, no, sí. Vamos a construir un triángulo dado 2 lados y el ángulo comprendido. Como para ver si, para repasar un poquito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Ángulo comprendido por los dos lados, profe? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hago? Perdón, tenemos que construir un triángulo, dijiste, perdón. Vamos a hacer un triángulo donde conocemos 2 lados y el ángulo comprendido.
No, no dije dos lados iguales. Ah, perfecto. Bueno, bueno. ¿Qué necesitamos para hacer esa figura? Partir de una base, supongo. Sí. Pero ¿qué voy a llevar? Ya la semirrecta ya la hice. ¿Qué voy a llevar a la semirrecta? Tienes que, para armar la base, un segmento. Dentro de la semirrecta, para armar la base A, B o A, C. ¿No? Falta el triángulo, ¿no? ¿Qué era? Como que el triángulo que íbamos a hacer. ¿Qué sería el Claro, triángulo que íbamos a hacer? la figura de análisis. La figura de análisis. ¿Y después qué vamos a tener que dibujar? El Bien, triángulo dado dos lados, o sea, la consigna que nos diste. la consigna que les di. Bien. Entonces, primero, la figura de análisis. Voy a hacer una figura de análisis donde voy a tener perdón. Este lado y el ángulo comprendido. Que vamos a poner alfa. O sea, ¿qué haces? Pero haces un triangulito al costado. Cualquier cosa, un triangulito cualquiera. ¿Sí? Y esta es la figura de análisis, para saber cuál de los lados tengo que usar. ¿Me entendés? Porque si yo con una figura de análisis me voy guiando para la construcción. Ahora, ¿voy a tomar las medidas de esos lados y de ese ángulo? No. Voy a necesitar, ¿qué cosa? El compás no. Con el compás no toman la medida del lado. De esto no, de ¿De la esto base? no, de esto no. Necesitamos los datos. Muy bien, Eugen, necesitamos unos datos. Yo tengo que poner unos datos que sean los que me están pidiendo. Me están pidiendo dos lados, entonces voy a hacer dos segmentos. ¿Sí? Sí. Y me están pidiendo un ángulo. Pero entonces, vos cuando empezás el ejercicio, no, capaz es una pelotudez que voy a preguntar, perdón, una avanzada. Pero vos cuando empezás el ejercicio no decís nada más un triángulo de dos lados, sino que me decís, me das la figura, o sea, me das el triangulito, digamos, y me das los segmentos y el ángulo en este caso. Y No. ahí de ahí es más construir. No, yo te voy a dar, solamente te voy a decir, construir un triángulo dado dos lados y el ángulo. Los datos los pones vos. Entonces vas a tener que hacerte una figurita de análisis, ¿sí? Sí. Y en base a esa figura vas a dibujar los datos. Si yo te hubiera dado los tres lados como el otro día, vos tenías que saber que cuando pusieras los datos, tenía que cumplir la propiedad, la desigualdad triangular, que cada lado tenía que ser mayor que la suma de los otros dos y menor que la diferencia, todo eso. Pero acá, por ejemplo, si yo te digo construir uno con los tres ángulos, vos tenés que armar los tres ángulos de tal manera que sumados sumen 180. No pueden sumar más. Entonces, vos tenés que primero pensar qué es lo que tenés que dibujar y después armar los datos. ¿Esto lo diste cuando necesitas hacer ese triángulo imposible? Sí. No, sí, yo voy ubicando fechas, perdón. Pero... 24 de septiembre. Ay, ¿cómo te... 25, por ahí, no me acuerdo muy bien, pero en esa fecha.
Depende del día que les haya tocado yo. No, está bien, pero así ya me orienta más. Sí, 24 y 25 de septiembre. Bueno, ahora sí ya tengo los datos y ahora puedo empezar a construir. ¿Cómo voy a empezar a construir? Entonces voy a elegir uno de los datos, pero primero voy a mirar la figura de análisis para ver qué es lo que más me conviene transportar. ¿Qué me conviene transportar? Primero. Uno de los lados. ¿Cuál? Primeramente. La base, ¿no? La base de uno. La base, el lado 1, ¿sí? Entonces voy a hacer, transporté el lado 1. Profe, perdón, acá, porque ¿Qué pasó? capaz que no lo vimos como lo estamos viendo ahora cuando vimos construcciones. Necesariamente L1 no tiene que ser congruente entonces con la figura de análisis, en el caso. No. Es un A ver, eso es seguro. La figura de análisis va a ser chiquitita y van a ver que no me va a dar igual que la figura de análisis. Me puede dar un triángulo, rectángulo, un obtusángulo, un isósceles, me puede dar cualquier cosa. La figura de análisis es solamente para orientarme en la ubicación. Primero que es un triángulo, no es un cuadrilátero, y para orientarme en la ubicación de los lados. Entonces, no tomo las medidas de la figura de análisis. Gracias, acá lo encontré. Bueno, de nada. Primero hago entonces la semirrecta AM. Después hago una circunferencia con centro ¿en dónde? En A de radio, que no, yo le puse AB, pero... Yo le puse L1, yo le pongo L1. Ah, bueno, perdón. Pero no importa, no me pidas perdón. Ponele AB si querés. Si vos le pusiste AB ahí, perfecto. Pero en el dato, ¿no? Le pusiste las letras esas. Entonces, hacemos esa circunferencia y se intersecó, no sé si está bien porque estoy trabajando, Sí. se intersecó la circunferencia con la semirrecta en el punto, le vamos a poner nombre, B. Así ya tenemos, vamos marcando los vértices del triángulo que queremos formar. Tenemos el punto A y el punto B. Ahora tenemos que encontrar dónde está el punto C. Necesitamos el ángulo ahí. Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Qué van a transportar? ¿El lado 3 o el ángulo? El ángulo. El ángulo. El lado 3 no tengo ni idea dónde lo voy a poner. Después va a surgir solo el lado 3. Después lo vamos a poner. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con el ángulo? Sí, pero no sabía si decirlo. Trazamos una circunferencia de centro en el vértice del ángulo de radio cualquiera, pero que tiene que intersecar al otro lado del ángulo. Bien. ¿Se acuerdan para qué hacíamos esto? O sea, si es otra con centro en A. No. Estoy trabajando en el ángulo. Ahora estoy trabajando en los datos, porque, Sí, a ver, lo que yo perfecto, necesitaba, ¿se acuerdan? Era medir la boquita, como decíamos siempre, la apertura del ángulo. Entonces, para poder medir eso, tengo que encontrar dos puntos que estén a la misma distancia del vértice. Sí. Si no, no me sirve medir la apertura. No puedo tomar la apertura en cualquier lado. La tomo a la misma distancia del vértice. También cuando vimos movimientos, vimos esto de los puntos que se correspondían. Entonces... ¿Hace falta hacer la circunferencia o con marcarlo está bien? No te entendí. ¿Hace falta hacer la circunferencia? Por eso es que vos tenés que hacerla sí o sí, pero digo, nosotros, ¿hace falta hacer la circunferencia o con marcarlo está suficiente? Y marcás, por lo menos este pedacito de arco, sí. Claro, por eso digo, marcás el arco, no hay problema. Sí. Marcás los dos puntos que estén a la misma distancia. Está bien. Bien.
Y ahora, Entonces yo ahora encontré 2 puntos a la misma distancia Sí. del vértice del ángulo. Tengo que eso transportarlo a la figura que estoy construyendo, ¿sí? Para encontrar un punto que esté a la misma distancia de A, que está P de O. pero ese punto es fácil para conseguirlo. Bueno, De OP. ¿cómo? ¿Qué hago? Con esto, mido con esto, ¿Con esto? con el compás, no me salía. Con el compás mido OP, la distancia que puse ahí, Acabo de me medir centro en OP A, y ahora hago me centro centro en en A. A y marco la Genial. barrera. Bien, ahora vamos a ponerle P' para no P'. confundirnos tanto. Lo que puedo hacer, lo que pasa es que yo podría, lo marco, podría hacer acá una circunferencia, pero tengo que ver dónde. No lo. A ver, vos hablás de lo que tenés en la hoja y nosotros no vemos lo que tenés en la hoja. No nos confundas, ¿verdad? A ver, voy a hacer. Profe, ¿no tendría que ser con centro en B? ¿La circunferencia? Me estoy confundiendo. Esperá, ya te muestro. No, porque el angulito está de este lado. ¿Lo ves? Este ángulo es el que necesito. Entonces, tiene que estar de este lado. Yo me fijo siempre en la figura de análisis. Para eso me sirve, para ver dónde tengo que hacer el centro. En este ejercicio lo tengo que hacer en A. Sí, ahí me di cuenta. Bueno. Ah, Bien, lo que acabamos de hacer es una ¿Perdón? Ay, perdón, consulta. Y si, por ejemplo, yo hubiera elegido el L1 abajo, pero el L3 del otro lado, o sea, el ángulo comprendido del otro lado, en ese caso sí lo haría del otro lado. En ese caso sí lo harías del otro lado. Ah, ok. Gracias. Pobrecito, Sí, cómo llora. ahí opino. Claro. No, está jugando con la perra. Ah, bueno. El centro de la hice una circunferencia con centro en A y radio OP. ¿Está? Y Bien. por, Esa circunferencia se intersecó con la semirrecta AM en el punto P'. y ahora podría y ahí ser, lo pongo. podría ser en el P, me pare en el P', Parate. ya me paro, ya me paré. Me paro en el, o sea, con el mismo tamaño que tengo acá de OP, y me paro en el P'. No me sirve, ¿verdad? Para hacer una circunferencia. A ver, vos fíjate. OP. Puede servirme, ¿eh? Mirá, servirme. OP puede ser igual, espérate, que RP. OP Sí. es igual a mira, RP es igual a la apertura del ángulo. Ah, RP, no. No, entonces vos vas a tomar otra vez la medida de OP para ver la apertura. Houston. Houston. Tenemos un problema. Bien. Ah, ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo que ver cuánto está abierto el ángulo. ¿Ven acá que lo muevo? Es así chiquitita la apertura, es más grande. Y si, siempre a la distancia que está OP. Y sí, dale, Janet. y si hago, porque acá estoy mirando un apunte, y si hago una circunferencia con centro en P, que el radio sea RP. Exactamente, eso tenemos que hacer. Esa es la ¡ay, apertura. qué linda! Grande. Estoy aprobada, chicos, por favor. Bien, muy bien, bravo. Hago una circunferencia con centro en P', con radio RP. Que no me falte este apunte porque si no me pego un tiro. No, perfecto. No, tranquila. Van a ser cosas más difíciles. ¡Ay, bueno. qué linda! Uy, me gusta cuando te dan ánimo. A ver, ahí. Bien, a ver si nos vemos acá un poquito. Lo voy a mover esto. Yo ahora hice esa circunferencia y voy a tomar la intersección de esa circunferencia nueva con la que había trazado antes.
Ops, tengo 2 puntos. Bueno, pero está indicado que es para arriba la boquita. Así que nos vamos para arriba. Está indicado, era una receta. Claro, en la instrucción dice, hacemos así la boquita. Bueno, no, la boquita. Vamos el de arriba. El R1 y R2. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando ustedes lo escriben, espera que yo que tengo ahí no me veo. Hicimos la circunferencia con centro en P, radio RP, y esa se intersecó con la que habíamos hecho antes, que era la circunferencia con centro en A y radio P. Y me dio 2 puntos, R1 y R2. Pero lo tengo que poner acá. Si bien no lo tomo, lo pongo y después lo tacho. El R2 porque no lo voy a usar. Pero si nosotros hablamos 2 circunferencias, ¿en cuántos puntos se intersecan? ¿Ustedes qué me dicen? 2 circunferencias secantes, se intersecan en 2, entonces lo tengo que escribir, pobrecito. Acá no va a pasar nada, pero en otro ejercicio que les voy a mostrar después me van a faltar soluciones. Entonces, el otro no lo considero, lo voy a esconder ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Trazamos la semirrecta de origen A que pase por R1. Genial, muy bien. Y ahí ya tenemos la abertura. Yo voy a empezar a ocultar un poquito todas estas circunferencias para que no los confunda. O las dejo. Bueno, ya está. No, no está. ¿Dónde tengo el C? Pero si tenés, allá te están amasando pan y dicen, ¿qué carácter? Bueno, nosotros marcamos AB. ¿A mí me dijo eso o a vos? No, me está diciendo a mí. Ah, bueno, cuidadito. Es una trompada. Dice que soy la mejor profesora del mundo. Gracias. Si mi recta de origen A, que pasa por R1, eso es lo que me acaba de decir Mateo recién. Bueno, ese sería el lado 3. ¿Una semirrecta? Ahí va a estar el lado 3. No. Quiero decir, ahí tenés la abertura del ángulo. Tal cual. Una hermosura. Entonces ahora va a ser el lado 3. Entonces me dice el segmento tuyo 3. El mío, bueno. Mido el mío 3. Claro. ¿Y ahora dónde lo pongo? ¿En B? ¿En A? No, en A. En A. Bueno. En A con radio en B. ¿Con radio en B? No. No, mi amor. ¿No? ¿Por qué, profe? A ver, con centro en A, pero el radio va a ser L3, la medida del lado 3, no, claro, la medida de... Si yo lo hago con radio a B, me va a dar otra vez la medida del lado 1, y yo no quería ese lado, quería el lado 3. Entonces lo hago sobre la semirrecta. R1. Y ahí tengo. ¿Ya está? Ahora sí ya está. Bueno, tranquila. Ay, esta mujer me agota. A ver, ahora hice una circunferencia con centro en A, radio L3, que se intersecó con la semirrecta AR1 en el punto C, y este era mi tercer vértice. Ahora sí, ahora tengo el triángulo ABC. Esperen que yo les muestro por acá y lo dibujo por el otro lado. Menos mal que tengo 2 manos, pero tengo una neurona sola. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Me perdí uno? Ah. ¿Les quedó? ¿Sí? Bien. Lo que tiene de bueno poder hacerlo con GeoGebra es que yo puedo variarlos los datos. Acá las condiciones de posibilidad va a ser solamente que tenga los lados, no tengo problema, porque miren, los puedo hacer lo más largo que quiera, el triángulo va a seguir estando, puedo hacer el otro lado largo, 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 me van a cambiar los triángulos, pero puedo seguir, o sea que con los lados no tengo problema. No sé con el ángulo. Con el ángulo voy a tener, como hago lo mismo,
Ahí no tengo Como triángulo. demuestra, Ahí no tengo triángulo. no, ¿Por qué? ah, Porque el ángulo dado es un ángulo llano. Claro. Entonces, ¿cuánto tiene que medir el ángulo? tiene que ser agudo. Menos menos- Mira, no, acá hice un obtuso, Gra. no puede ser menos de 180. Bien, O- entre 0 y 100, mayor que 0 y menor que 180. ¿Hay posibilidad de hacerlo para abajo? ¿La abertura para abajo? Sí. ¿Sabés que no? Porque, pero me lo hizo mal él. Porque digamos, si yo tengo un ángulo de más de 180, pero me lo está considerando en el gráfico como menor. Pero en realidad el ángulo que yo tendría que tener acá cuando lo dibujé es este, ¿ves? Para este ángulo no habría triángulo. Ah, está Pero bien, está bien. el GeoGebra me lo está considerando mal, así que no. Por eso siempre tenemos que hacerlo para arriba, digamos. Arriba Sí. menor de 180. Siempre tenés que hacer en menor de 180, si no, no habría triángulo. No, ¿sí? no, pero abajo ves que se te forma. Sí, se puede bueno, formar pero abajo. cuando vos lo haces en papel y lápiz, es más Es verdad. fácil. Es más fácil. Tenés razón. Bueno, yo quiero hacer otro, pero les voy a mostrar, para no perder tiempo en volver a construir todo, un ejercicio que ya armé. Después hacemos el otro de la mediana. A ver si es este. Sí. Miren qué lindo. En el caso de que hubiéramos elegido, si se corta vuelvo a abrir, un triángulo que tenga dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿ven? Lado 1, lado 2, pero el ángulo está opuesto, no es el ángulo. Esto me decía Andrea si podíamos haber hecho acá el ángulo comprendido. Sí, pero ahora estoy tomando un lado opuesto, un ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Transporté primero el L1, después hice el angulito, que es este, ¿sí? Lo transporté ahí. Y después esta circunferencia es la que tiene como radio L2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? ¿Me siguen? Bien. Sí, sí. Miren lo que me pasó. Había dos puntos de intersección y entonces pude formar dos triángulos. En este caso, en el caso anterior había una solución por semiplano, no teníamos otra. En este caso, me aparecieron dos soluciones. Qué terrible, ¿no? Si quieren les mando este archivo después para que lo trabajen y para que jueguen. Bien, entonces tengo dos triángulos, y estos dos triángulos no son iguales, ¿sí? Miren, este chiquitito me quedó, y este grande. Pero ¿cumple con las condiciones que yo necesito? Perdón. Sí, porque tiene el lado 2, que es este, o este. Como son los radios de la circunferencia, son congruentes. Tengo el lado 1 y tengo el ángulo pedido que era este, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren un poco. Si el lado 2 es más grande que el lado 1, ¿cuántas soluciones tengo? Una sola. Una sola. Entonces acá empiezo con las condiciones. Este ejercicio tiene 9 posibilidades de resolución. No lo voy a tomar, pero me gusta que lo vean, me gusta que se los pueda explicar para poder entender. Depende primero del ángulo, porque si el ángulo no fuese recto, a ver, si el ángulo fuese recto. ¡Hola, Santi! ¿Cómo andás, amor, Santino? Dijo, hola Ana, hola chicos. Va bien. Ay, mi vida. Tengo, si es recto, por más que el L2 sea mayor, voy a tener una solución. Lo mismo si es obtuso. ¿Sí? Ahora, si es así, directamente L2 no puede ser más chiquito porque no habría intersección. Entonces se me empieza a complicar la situación. ¿Sí? Bien, entonces,
vamos a ver, acá, si el ángulo es recto u obtuso, L2 tiene que ser sí o sí mayor que L1. ¿Puede ser igual? No, porque si es igual No. tampoco tengo el triángulo. No lo formé. Bien, Eso depende del lado que vos ponés. todo depende. Ahora vas a ver que hay otra cosa que no tengo. Mirá, vamos a hacer el ángulo agudo, que era lo que habíamos visto antes. En este caso, un poquito más grande. ¡Ups! Dijimos que L1 tenía que ser mayor que L2 para que hubiera dos soluciones. Pero, ojo, llega un momento que tampoco, que ya no depende ni de L1 ni de L2. ¿Qué pasó acá? Magia. Ayer a la noche la scripta tenía que dar una clase y dio precisamente, yo le pedí que diera este ejercicio y los hizo trabajar a los chicos y por suerte a uno le pasó esto, a otro le pasó lo de las dos intersecciones, a otro le pasó que quedaba por fuera, así que tuvimos todos los casos. Pero bueno, lleva esto mucho tiempo de construcción, yo ya practiqué con ustedes con algo más sencillo. Bueno, entonces ahora a ver qué es lo que me está pasando. Yo tengo L2, lo voy acercando al lado y ahí lo tengo. Pero en estos casos sigue siendo L2 menor que L1, pero hay un momento que no lo puedo encontrar justo el momento, a ver, muy chiquitito, en donde puede llegar a haber hasta una sola solución. Cuando C1 y C coincidan, ¿sí? No lo puedo hacer con el pulso porque no se me da, pero bueno, puede ser que eso pase. ¿Y qué tiene que pasar para que C1 y C coincidan? Los dejo pensando un minuto y abro otro Zoom. ¿Qué es lo que está jugando en este ejercicio que a mí no me lo dieron como dato? El lado L2 tiene que ser mayor que ¿qué cosa? La diferencia de los otros dos lados. Sí, también. Pero el 3 no me lo dieron. A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Que no tengo el L2. ¿Es menor a L3? Puede ser. No, porque L3 no lo tengo. L2 tiene que estar acá.